El viernes ocurrió una situación en la ciudad de Caracas, entre la Cota 905 y el Paraíso, esa entrada que da hacia la Cota 905 de la Plaza Madariaga, donde una banda de delincuentes disparaba a una comisión del CICPC y luego pues acudieron otras comisiones de la Policía Nacional y del BAE. Pero bueno, al final fueron retirados por la propia dirección de la Policía Científica. Para conversar sobre esta situación y otras, ¿no? En torno a la seguridad ciudadana y a la criminalidad en el país, hemos llamado, y ya la tenemos en línea telefónica, al doctor Fermín Mármol García, criminalista y abogado, docente. Te damos la bienvenida, Fermín, acá a Benepress. Muy buenos días, para mí un placer estar con ustedes en la mañana del día de hoy. Aprovecho para desearles a todos una buena semana. Te saluda Fernando Tineo, Fermín. Bien, Gracias. Fermín, el viernes vivimos esa situación en el Paraíso, y vemos que el gobierno se replega en vez de actuar con algún plan de manera sistemática, con algo planificado. ¿Cómo lo analizaste tú eso que ocurrió el viernes? Bueno, Tineo, lo primero que consideré fue que se fracturó la lógica de lo correcto, ¿no? En políticas públicas, el diseño y la ejecución tienen que constituir el fundamento de lo que se quiere como Estado, como República, lo correcto. Y la lógica de lo correcto, que es que el delincuente es neutralizado, que el delincuente debe ser aprendido, que la institucionalidad no puede tener limitaciones para estar a lo largo y ancho del país, se fracturó, se quebró una vez más el día viernes. Y eso es muy lamentable porque cuando la lógica de lo correcto se desdibuja, la lógica de las consecuencias es muy negativa. ¿Cuál fue el sabor que quedó en esa comunidad de la Cota 905? Aquí la policía no puede entrar, aquí la Fuerza Armada no puede entrar, aquí la megabanda del Coqui es la que manda, y que quedó en las filas de las organizaciones policiales. Caramba, en Venezuela hay intocables, caramba, en Venezuela realmente hay algo que no comprendemos, y eso realmente es una lógica de consecuencias muy nefasta, pero es una gota adicional a un vaso que se ha venido llenando a lo largo de los 20 años. Eso fue lo primero, la primera conclusión que saqué ese día. Sí, y cuando veíamos imágenes que lograron captar algunos reporteros gráficos, veíamos a algunos personajes en algún sector de la Cota 905 con armamento de gran calibre, Fermín, y veíamos de otro lado a unos funcionarios acostados en el piso diciendo, bueno, si tuviera Oscar Pérez vivo, ya hubiésemos terminado con eso. ¿Cómo se encuentra la policía científica, los grupos especializados como el BAE, en cuanto a equipamiento, en cuanto a número de funcionarios? ¿Cómo se encuentra ese grupo y la policía científica en general? Bueno, Tineo, es una gran pregunta. Lo primero que debería contestar es que la seguridad ciudadana no ha sido una prioridad en estos 20 años de denominada revolución. Y lo sacamos desde el punto de vista cualitativo por el discurso. No ha sido una prioridad del fallecido presidente Chávez, ni lo es para Nicolás Maduro el tema de seguridad ciudadana. No lo es en el discurso. Pero por otro lado, en lo cuantitativo, que es el presupuesto de la nación, el gasto militar, que durante buena parte del siglo XXI duplicó el gasto de seguridad ciudadana, ya en los actuales momentos podemos decir que triplicó la inversión en seguridad ciudadana. Por lo tanto, la seguridad ciudadana no ha sido una prioridad, y tenemos una policía científica que al menos tiene un déficit de hombres y mujeres de 250%, al menos de 250%. Eso solo en el elemento humano, pero en cuanto al elemento tecnológico, estamos muy lejos a que cada estado de la República tenga un laboratorio central de criminalística. Estamos muy lejos para que cada unidad de la policía científica tenga un GPS. Estamos muy lejos para que la policía científica pueda realmente tener oficinas
totalmente tecnológicas que puedan darle respuesta a la colectividad. Y bueno, similar situación está en las policías uniformadas municipales, estatales de la PNV. El déficit es menor, es cercano al 80%, pero bueno, tampoco las radiopatrullas responden a lo que es un concepto de unidad policial moderna. Son sencillamente vehículos automotores disfrazados. Por otro lado, no tienen GPS para saber si están cumpliendo el cuadrante policial. No existe en Venezuela una única línea de emergencia nacional en donde realmente hay una respuesta en menos de 8 minutos a esa llamada. Pero por otro lado, no hemos podido vencer que más del 80% de los venezolanos no confían en la policía en Venezuela. Sí. Para ser específico, Tineo, el 86%, según la última encuesta Gallup de cierre del año 2018, capítulo Ley y Orden, indica que el venezolano no confía en sus instituciones, y eso realmente es una respuesta que causa dolor, pero hay que ser realista para descubrir las realidades, ¿no? y las razones. Hace algunos años, Fermín, yo conversaba contigo en aquella época del Departamento de Investigación de Globovisión. Tú me comentabas en aquel momento que unas 15.000 bandas aproximadamente mantenían secuestrados a los venezolanos. ¿Eso se incrementó en el país, ese número de bandas delictivas? Sí, nosotros hemos estipulado que en Venezuela el primer estudio que hace referencia nos hablaba de unas 12.000 bandas criminales dedicadas a delitos violentos a lo largo y ancho del país, y unas 6.000 bandas dedicadas al delito de astucia. Es decir, tenemos unas 6.000 bandas criminales dedicadas a estafas, a apropiaciones indebidas, hurtos, fraudes, y unas 12.000 bandas dedicadas, por supuesto, al control territorial para robar, extorsionar, secuestrar, tráfico ilegal de drogas, violaciones, entre otros. ¿Cuál fue el segundo estudio que hicimos? El segundo estudio que hicimos es esas 18.000 bandas criminales, cómo se comportan, y hemos podido encasillar esas 18.000 bandas en 8 bloques criminales. Y cuando llegamos a esa ecuación de que tenemos en Venezuela 8 grandes bloques criminales, donde esas 18.000 bandas criminales se diluyen, hemos podido comprender por qué las políticas públicas contra el crimen y la violencia no funcionan. Entonces tenemos un bloque criminal que le hemos llamado el bloque criminal del pranato carcelario, el segundo bloque criminal, el bloque criminal de las bandas y megabandas criminales como estructuras no ideologizadas. El tercer bloque criminal, los colectivos armados y violentos como paramilitares urbanos, que sí están ideologizados. Después otro bloque criminal que le hemos llamado los boliches, que son nuestros paramilitares rurales en Occidente ideologizados. Después un bloque criminal que lo hemos llamado los pseudo sindicatos de la construcción y pseudo sindicatos mineros. Y tenemos otro bloque que le hemos llamado el bloque extranjero, donde está el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia FARC, las Autodefensas Unidas de Colombia desmovilizadas y convertidas en BACRIM, y los garimperos brasileños. Y culminamos con 2 bloques criminales, que es el holding de la corrupción, que ha permitido la existencia de lo demás y la legitimación de capitales provenientes de los delitos de corrupción, y el holding del tráfico ilegal de drogas, que transversaliza muchos de estos bloques criminales mencionados con su legitimación de capital. En esos 8 bloques criminales tenemos esas 18.000 bandas criminales. Es decir, que cercano a 150.000 venezolanos, de alguna manera u otra, han escogido el oficio de delinquir, el oficio de ser delincuente. Y lo que se nos planteó, Tineo, es, bueno, 150.000 personas dedicadas al delito como oficio, ¿son mucho o poco para un país de 30 millones de habitantes? Y la respuesta nos la dieron nuestros penitenciaristas. Y nos dijeron, siempre comparen eso con la población reclusa. Y si en Venezuela estamos cercanos entre 90.000 a 100.000 personas privadas de libertad, y pensamos que podemos tener casi 150.000 personas delinquiendo como oficio permanente, bueno, el problema es muy gravoso. Y si criminológicamente, Tineo, aceptamos lo que ha sido el objeto de esta entrevista, que tenemos estructuras de crimen que controlan territorio, bueno, sabemos la magnitud del problema que tenemos en Venezuela. Caramba, interesantes esos números, Fermín, porque de alguna manera has dibujado el mapa criminal del país, y que creo que no es ajeno a la gente, pero lo das con números muy puntuales que de alguna manera te describen la situación en el país y el trabajo. Ahora, Fermín, el trabajo que hay que hacer, seguramente también debes tener algún estudio adelantado sobre eso. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer para desmontar este mapa criminal?
Sí, el trabajo es un trabajo complejo, es un trabajo que en el mejor de los casos tiene que ser un trabajo sostenido y permanente durante un espacio de 6 años. Nos dice la experiencia en el hemisferio que las políticas públicas deberían estar sostenidas por 6 años, sin importar si hay cambio de gobiernos en ese tiempo, para evitar la operación rebote de la disminución de tasas como el homicidio y el secuestro, entre otros. Entonces, lo primero que haríamos es un conjunto de políticas públicas que van desde determinar en menos de 3 meses la realidad país, que es el consolidado de la denuncia ciudadana, pero también la encuesta de utilización nacional en un país que la gente no denuncia, para realmente comprender la magnitud del problema, sobre todo en el interior del país y las zonas rurales, porque tenemos la percepción siempre de ciudades, pero Sí. hay un problema rural que no conocemos. Entonces, por un lado, diagnosticar muy bien el país en algo que no puede pasar de 90 días, con la encuesta de victimización y veeduría de las universidades, las ONG y los medios de comunicación, y el consolidado de denuncia. Número 2, en paralelo, tenemos que llamar a concursos de credenciales para dirigir las instituciones policiales, pero a la vez el Ministerio Público y los tribunales de justicia penal, reformulando el paquete socioeconómico. La remuneración es algo importante. Si queremos reclutar a los mejores hombres, las mejores mujeres para el sistema de administración de justicia, tiene que ser una remuneración muy importante, y no como ahorita, que el sueldo es algo simbólico y usted resuelva su modo vivendi aparte, porque ese es el mensaje. Lo tercero, en paralelo, hay que demostrarle rápidamente a los que no creen en la institucionalidad, que insistimos, está sobre el 86%, que aquí no hay intocables. Es decir, la gente quiere ver detenidos a esos sangadetones que controlan territorios con fusiles, pero también quiere ver detenidos a gente que anda con corbatas y escoltas, ¿no? Sí. Tenemos que mostrar que hay un nuevo gobierno, que hay un nuevo país, que es el rescate de la República, enterrando el Estado comunal, y que no hay intocables. Eso es un mensaje importante. Y lo otro que pediría, Tineo, hay que ser audaz. Tenemos que establecer e institucionalizar, y ya lo hemos consultado con los constituyentes, con los hombres y mujeres que conocen el derecho constitucional, el portal de los más buscados, con establecimiento de recompensas en moneda dura. Tenemos que ser audaces en hacer lo que otros países han hecho, establecer la recompensa pecuniaria para que las propias organizaciones criminales vendan a sus líderes, y a su vez cambiar el concepto de mano dura por mano inteligente. Hay que invertir muchísimo en inteligencia, muchísimo en agentes encubiertos, muchísimo en pago de información para ir desmantelando las estructuras del crimen. Bueno, ¿qué te diría? Y lo último es las alianzas. Nosotros no podemos seguir aislados. Pues la revolución nos aisló. No tenemos relación con las autoridades colombianas, las autoridades del Brasil, las autoridades de los Países Bajos, que es nuestro frente norte del Mar Caribe, y por supuesto Reino Unido, Estados Unidos e Israel. Nosotros necesitamos mucha inteligencia, mucha tecnología, mucha información, por supuesto entrenar muy bien a nuestros cuadros policiales, y después la reestructuración institucional. El CICPC deja de manejar delitos de menor lesividad y solo se concentra como una policía para abordar delitos de mayor lesividad. Los delitos menores, por decirlo de alguna manera, o de menor lesividad, quedarán entonces para las policías uniformadas, en un protocolo que se construirá. Esto va a ser paulatino. Se funda en Venezuela la Policía Antinarcóticos, la Policía Antidrogas, como una agencia muy importante para perseguir el tráfico ilegal de drogas y la legitimación de capitales. Una policía muy pequeña, muy sofisticada, con unidades de inteligencia financiera. Es otra de las apuestas que hay en políticas públicas para realizar en Venezuela. Y sueña con una policía de inteligencia, o llamada civil, que en vez de estar persiguiendo empresarios, industriales, comerciantes o políticos, esté dedicado a coadyuvar en inteligencia para desmontar las grandes estructuras del crimen. De alguna manera pensamos que corriendo las cortinas que dan oscuridad, y abriendo la luz y abriendo transparencia y mostrando un rostro de gente proba, de gente profesional, de gente apolítica, que no abraza partidos políticos ni ideología, puede hacerse la diferencia. Caramba, bueno, hay un plan allí, ¿no? Y es lo que creo que esperan los venezolanos de las próximas autoridades, que exista un plan de cómo atacar en cada sector, ¿no? Cada situación. Por último, Fermín, antes de despedirte, te leía en estos días que colocabas un tuit donde decías que se habían incrementado los secuestros y que había una nueva modalidad. ¿Nos podrías comentar eso? Caramba, es una pregunta, Fernando Tineo, bien compleja, ¿no? Sí, lo que puedo decir es que lamentablemente en Caracas
y en especial en el este de Caracas, 3 bandas criminales hicieron que el secuestro breve, el secuestro express, volviera a coger fuerzas desde un punto de vista casuístico, ¿no? Y que hay 3 bandas criminales totalmente autónomas, independientes, golpeando a la gran familia venezolana en horario nocturno, bajo la modalidad de interceptar vehículos automotores en las noches, ¿no? Una de las bandas criminales, que es la que me es más fácil hablar, pudiera ser una fractura del tren de Aragua, con asentamiento en la zona de Guarena y Guatires, operando en Caracas. Las pesquisas van adelantadas, no es fácil cuando investigas la delincuencia común, pero bueno, es factible que haya sido esta parte del problema. Después tenemos 2 bandas criminales, una que, bueno, evidentemente se viralizó un video que son hombres portando uniformes policiales en vehículos particulares con armamento que pareciera que realmente son ofensivos, y entonces ahí las hipótesis son desde colectivos armados y violentos hasta funcionarios policiales uniformados. Y después hay una tercera banda criminal que pudiera haber disfrazado un vehículo automotor con características policiales o ser realmente un vehículo policial. Esas pesquisas de esa tercera banda están incipientes. ¿Y cuál es el llamado, Fernando? Algo que trastoca lo que hemos hablado hoy. Si el 86% no confía en las policías, ¿cómo llamar en el programa de ustedes a la denuncia? Yo sí creo que en la unidad de anti-extorsión y secuestro del CICPC, creo que hay buena voluntad para recibir la denuncia ciudadana, para llevar los temas confidenciales y privados, y yo sí creo que cuando uno es víctima de un secuestro hay que denunciarlo en el momento en que está ocurriendo, y usted ejercer el derecho natural de hacer lo que considere para que su familiar llegue sano y salvo, ¿no? Puedas trabajar las cosas en paralelo, por lo menos es lo que mi familia haría, denunciar ante el CICPC anti-extorsión y secuestro, y a la vez hacer todo cuanto esté en nuestro alcance para lograr que la persona llegue sana y salva. Pero sin la denuncia hay características que hubiesen hecho imposible saber cómo están comportándose estas 3 bandas criminales, y a raíz de esas pocas denuncias que se han materializado, se tienen mapeadas estas 3 bandas, y la información extraoficial que tengo, Fernando Tineo, es que la policía científica, la unidad anti-extorsión va bien encaminado a poder desmantelar estas bandas criminales. Ojalá que la policía científica cuente con apoyo político, con apoyo institucional, con apoyo tecnológico para culminar sus pesquisas y sacar a estos delincuentes organizados de nuestras calles, que todos, sin distinción de partido político, ideología o religión, tenemos a nuestras familiares a lo largo y ancho de calles y avenidas, y esto es una lotería que no podemos permitir que siga ocurriendo, ¿no? Fermín, gracias por atendernos acá en Benepress. No, gracias a ustedes por considerarme.